El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha instado este jueves a Israel a tener más cuidado con los civiles en Gaza, que se centre en cómo salvar vidas civiles, no que dejen ir a por Hamás, sino que tengan más cuidado. Esas fueron las palabras exactas de Joe Biden mientras el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca está en Israel. Con esto comenzamos. Bienvenidos a DW Noticias. Los saluda Silvia Cabrera. Vamos con titulares. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una visita oficial a Israel. Dijo que el ejército israelí debe encontrar la manera de reducir la intensidad de sus bombardeos. Sullivan se ha negado a dar detalles o un cronograma, pero ha calificado la conversación de constructiva. En otros temas, la Unión Europea ha acordado este jueves dar un paso crucial y abrir negociaciones con Ucrania para su integración en el club comunitario. Los 27 salvaron el veto de Hungría y de su primer ministro Víctor Orbán, que se había negado a iniciar el histórico proceso. Los presidentes de Venezuela y Guyana se reunieron este jueves en San Vicente y las Granadinas para intentar resolver el diferendo territorial por la zona del Esequibo. A pesar de las diferencias, ambos mantienen su disposición a continuar las conversaciones, mientras Caracas retrasa la ley de anexión del Esequibo. El primer ministro de Israel declaró este jueves que su país proseguirá la guerra contra Hamás hasta la victoria absoluta. La oficina de Benjamin Netanyahu publicó estas declaraciones mientras el líder israelí se reunía con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en Tel Aviv. El mandatario insistió en que su guerra no terminará hasta que Hamás sea eliminado. Ello después de que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, advirtiera que la guerra contra Hamás en Gaza durará más de varios meses. Las declaraciones se dan en mitad de una visita a Israel de Sullivan, que se encuentra en el país para fijar un calendario con la intención de poner fin a los combates. Ello ante la pérdida de apoyo internacional de Israel, después de que el propio Joe Biden calificara de bombardeo indiscriminado el ataque sobre Gaza. ¿Cuál es el objetivo de esta visita del asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, a Israel? ¿Está afectando la creciente presión internacional y la de su socio tan importante como Estados Unidos a Israel con respecto a Gaza? El análisis con el periodista Mikel Ayestarán, experto en Medio Oriente. La presión internacional a favor de un alto el fuego en Gaza no afecta a los israelíes y tras las palabras del presidente estadounidense Joe Biden sobre el bombardeo indiscriminado de la franja, Benjamin Netanyahu deja claro que vamos hasta el final, hasta la victoria. Nada más que eso. Estas son las palabras del primer ministro. El Estado judío cuenta con el apoyo firme de Estados Unidos y su consejero de seguridad, Jake Sullivan, ha viajado a Tel Aviv. Antes del viaje, Sullivan participó en un evento organizado por The Wall Street Journal en el que aseguró que el objetivo de esta visita es instar a los líderes israelíes a pasar a una fase diferente del tipo de operaciones de alta intensidad que vemos hoy. El enviado de Joe Biden también tiene en su agenda el futuro de la franja tras la guerra, un punto en el que discrepan Estados Unidos e Israel. Washington apela a la solución de los dos estados, pero los israelíes no quieren ni escuchar este planteamiento porque no confían en la Autoridad Nacional Palestina que dirige el presidente Mahmoud Abbas. El aparente malestar de Biden con Netanyahu se limita, eso sí, a palabras, porque cuando llega el momento de los hechos, la alianza entre Israel y Estados Unidos es total, como se vio en la reciente votación del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que Washington vetó la opción de un alto el fuego. Biden critica los bombardeos indiscriminados, pero gran parte de las bombas que caen cada día sobre Gaza desde hace más de 2 meses las envía a Estados Unidos. Y la situación humanitaria de la población de Gaza sigue empeorando. El director de la agencia de la ONU que ayuda a los refugiados palestinos acaba de regresar de su tercer viaje al territorio y ha ofrecido terribles informes sobre la situación. La mitad de la población en la franja de Gaza se está muriendo de hambre y 9 de cada 10 personas no están comiendo lo suficiente. Gran expectación en Rafah por la llegada de camiones de ayuda a la franja de Gaza. La gente intenta conseguir bolsas de comida antes de que sean distribuidas. El hambre junto a las bombas es parte del castigo colectivo. La gente se detiene ante los camiones de ayuda, agarra lo que puede y se lo come. Están desesperados y hambrientos. Los alimentos se están agotando. Omar Bahum se ofreció como voluntario para dar de comer a tanta gente como pueda.
Trabajaba como cocinero en un restaurante antes de que empezara la guerra. Casi la mitad de la población de Gaza se ha trasladado a la sureña ciudad de Rafah, y quienes ya estaban aquí se han quedado sin existencias o sin medios para pagarlas. Vine aquí a buscar ayuda para alimentar a mis hijos. También tenemos a desplazados viviendo con nosotros. No podemos permitirnos pagar gas o electricidad, no hay existencias, no podemos ir al mercado a comprar comida para alimentar a la familia, a nuestros hijos. Aunque tuviera, por ejemplo, $100 estadounidenses y quisiera ir de compras, solo conseguiría un puñado de artículos. El dinero aquí ha dejado de tener sentido. Los expertos en sanidad afirman que los pocos alimentos disponibles se preparan en condiciones insalubres y la falta de agua empieza a hacer mella en las personas. Los pacientes acuden con cuadros de deshidratación severa. Algunos evolucionan incluso hacia casos de insuficiencia o deshidratación renal. En la mayoría de veces, el agua que estos niños beben no es apta para el consumo humano. Los médicos alertan sobre la devastadora crisis sanitaria en Gaza y advierten que puede tener un impacto a largo plazo independientemente de cuándo termine la guerra. La policía alemana detuvo aquí en Berlín a 3 presuntos miembros de la milicia palestina Hamás, sospechosos de planear atentados contra objetivos judíos. En Países Bajos también fue arrestada una 4ª persona. Según la Fiscalía alemana, los detenidos planeaban llevar armas a Berlín para utilizarlas en posibles atentados contra instituciones judías en Europa. Los 4 hombres pertenecen a Hamás desde hace años y habían participado en operaciones de la organización en el extranjero, según la Fiscalía. Todos estaban estrechamente vinculados a dirigentes de las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamás, clasificado como grupo terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. Nuestro corresponsal político Andrés Goldschmidt está siguiendo esta noticia de última hora. Conectamos en este momento con él. Andrés, ¿qué se sabe concretamente hasta el momento? ¿Qué tal, Silvia? Bueno, efectivamente son 3 las detenciones. Una persona nacida en Líbano fue arrestada, pero solo temporariamente, y luego otras 2 personas, un libanés y un egipcio. La detención en Rotterdam, Países Bajos, que mencionabas, fue efectuada por la policía de ese país, pero a solicitud de la justicia alemana. ¿Cuál es el posible delito? La pertenencia a una organización terrorista, en particular Hamás. Pero importante, esa pertenencia de estas personas no es reciente, sino que tiene muchos años o varios años con vínculos cercanos, estrechos, con altísimos cargos del ala militar de esa organización, las brigadas Al-Qassam. La misión de estas personas era encontrar, ubicar un depósito de armamento subterráneo secreto, organizado o creado hace algunos años por Hamás, armas que iban a servir para cometer atentados contra instituciones judías en Europa, aunque no se conocen todavía planes concretos de ataques. Estas 3 personas van a ser llevadas mañana viernes ante el juez que entiende en esta causa. Andrés, ¿y cómo evalúan las autoridades el peligro de ataques en estos momentos? Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás, luego de los atentados terroristas el 7 de octubre, tanto los servicios de inteligencia internos como la ministra de Interior, Nancy Faeser, alertan de un aumento del riesgo. Es más, el jefe de los servicios secretos internos, Thomas Haldenwang, dijo hace muy poco que el riesgo de atentados es tan alto ahora como no lo era hace mucho, tanto por parte de elementos como los detenidos hoy, como también por personas que se radicalizaron en los últimos tiempos a partir de los sucesos en el Medio Oriente. Por ahora, todo se ha limitado a detenciones, como a fines de noviembre de 2 personas también que posiblemente planeaban atentados, pero la preocupación crece, Silvia. Muchísimas gracias, Andrés Goldschmidt, por este análisis.
Bueno, hablamos de otro conflicto, el de Ucrania. Los líderes de la Unión Europea han acordado iniciar negociaciones de adhesión con Ucrania. Se trata de una decisión inesperada, ya que Hungría había prometido bloquear esa iniciativa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado la decisión de victoria para Ucrania y para toda Europa. Durante la primera jornada de la cumbre de mandatarios europeos de 2 días en Bruselas, se acordó también abrir conversaciones de adhesión con Moldavia y conceder a Georgia el estatus de candidato. Y vamos ahora directamente a Bruselas. María García Sornosa, apertura de negociaciones sobre la adhesión de Ucrania. María, es un anuncio que sorprende porque se produce a pesar de que Hungría prometió bloquear esa decisión. ¿Qué detalles sabemos hasta ahora? Sí, Silvia, decisión histórica. Tras casi 8 horas de negociación, la Unión Europea ha dado luz verde a la apertura de negociaciones de adhesión con Ucrania y con Moldavia. Como decías, es una decisión, una noticia que ha pillado por sorpresa a muchos aquí a Bruselas, porque horas antes de su llegada a la cita, el primer ministro Víctor Húngaro había dejado claro que diría que no, que vetaría esta decisión, alegando que Ucrania no ha cumplido con las condiciones que se le requería. En los últimos días se había referido al país como uno de los más corruptos del mundo y había asegurado y defendido que la decisión no va en el beneficio de Hungría ni de la propia Unión Europea. El gran interrogante, la gran pregunta ahora es qué ha pasado en esa habitación, en la reunión, o qué han dado el resto de 26 países europeos a Orbán para que termine cediendo. En cualquier caso, esta es una noticia, un paso simbólico muy importante a nivel político, pero todavía faltan muchos años para que se consume esa entrada definitiva de Ucrania a la Unión Europea. Como decías, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, ha reaccionado felicitando a los líderes y dando la enhorabuena porque dice que es una victoria que motiva, inspira y fortalece en un momento en el que las cosas en el terreno, en el campo de batalla, no están siendo muy fáciles. Así es, un paso, pero los líderes están dispuestos a negociar hasta que se llegue a un acuerdo. ¿Por qué la insistencia? ¿Qué está en juego ahora? Sí, la mayoría de líderes europeos coinciden en que esta es una de las cumbres más importantes, dicen, de los últimos años. No solo está en juego, Silvia, la adhesión de Ucrania, sino también la propia estabilidad y supervivencia financiera del país, porque la Unión Europea todavía debate a día de hoy y probablemente durante las próximas horas y días un paquete macrofinanciero de 50.000 millones de euros para el próximo año. Orbán continúa oponiéndose a esta medida que cobra más relevancia, más importancia, teniendo en cuenta que la ayuda militar y financiera en Estados Unidos continúa estando bloqueada en el Congreso norteamericano. Aquí en Bruselas van más allá porque dicen que las decisiones que se tomen o no a lo largo de esta cumbre no solo son importantes para Ucrania, sino que la Unión Europea se juega sus propios valores, su credibilidad y también su seguridad. Por supuesto. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Y el presidente ruso Vladimir Putin afirma que seguirá adelante con la guerra en Ucrania, afirmando que la victoria está de parte de los rusos. Putin respondió a las preguntas del público y de los periodistas en su rueda de prensa anual por primera vez desde el inicio de la invasión. Sus declaraciones se producen en un momento en el que aumenta la preocupación en Ucrania por la posibilidad de que se agote la ayuda militar occidental. Por más de 20 años, este acto, cuidadosamente escenificado, se ha utilizado para intentar vender la imagen de un líder fuerte y seguro de sí mismo. El año pasado se canceló la conferencia de prensa anual tras los reveses significativos de las fuerzas rusas en Ucrania. Ahora el Kremlin espera volver a proyectar una imagen de poder. Habrá paz cuando alcancemos nuestros objetivos, los que acaba de mencionar. Volvamos a estos objetivos. No han cambiado. Le recordaré lo que hablamos: la desnazificación de Ucrania, su desmilitarización y garantías de su estatus neutral. Vladimir Putin utilizó estas mismas palabras para justificar su invasión de Ucrania. Casi 2 años después, les dice a los rusos que estos objetivos no se han alcanzado, por lo que la guerra debe continuar. Pero asegura que no habrá movilizaciones masivas, al menos por ahora. El número de hombres dispuestos a defender los intereses de nuestra patria con las armas en la mano no disminuye. El ejército está reclutando unas 1.500 personas diarias en todo el país. En total serán unas 500.000 personas a finales de este año. Entonces, ¿por qué necesitamos una nueva movilización? Ahora mismo no es necesario. El coste económico de la guerra de Putin también está en la mente de los rusos.
Pero incluso los expertos occidentales admiten que, a pesar del aumento de los precios y la caída del valor del rublo, las sanciones no han conseguido impedir que el Kremlin financie la guerra. Rusia no solo puede sentirse segura, sino también avanzar. Este margen de seguridad lo proporcionan varios indicadores. El primero, y más importante, es la alta consolidación de la sociedad rusa. El segundo es la estabilidad del sistema financiero del país. Resulta que esto fue una sorpresa para nuestros supuestos socios y, para ser honestos, para muchos de nosotros. Durante más de 4 horas, el presidente ruso aseguró a la opinión pública del país que tenía la situación bajo control. Su mensaje fue claro: el Kremlin dispone de recursos suficientes para continuar la guerra más sangrienta en décadas en Europa. Y vamos ahora directo a la economía. Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal? Sí, vamos a hablar de litio, porque Bolivia, uno de los países con las mayores reservas del mundo de este mineral, ha acordado con la estatal rusa Uranium One Group la explotación de litio por $450 millones, un convenio que prevé la instalación de una planta piloto para baterías de autos eléctricos en los salares del sur boliviano. La compañía rusa forma parte de la corporación estatal Rosatom y va a asumir el total de la inversión durante los próximos 2 años. Salares andinos hasta donde alcanza la vista. Uyuni, en el sur de Bolivia, condensa las reservas de litio más grandes del mundo, alrededor de 23 millones de toneladas. Un motor de desarrollo económico para el país. La importancia de este mineral radica en su versatilidad para el almacenamiento de energía y como elemento clave en la transición hacia fuentes renovables. Bolivia, aliada con China y Rusia para este fin, busca así iniciar la explotación de este mineral a escala industrial. Bolivia ratifica con este convenio que nosotros somos y participamos en absolutamente todos los puntos de la cadena productiva y de comercialización de nuestro litio. El convenio de 2 años representa una inversión de $450 millones proveniente de la empresa estatal rusa Uranium One Group. Entre las mejoras de este acuerdo se contempla la construcción de una nueva planta que extraiga este mineral y permita su procesamiento para fabricar baterías que acumulen mucha más energía. Aunque Bolivia posee reservas considerables de gas natural, su industria atraviesa una profunda crisis por la falta de inversiones en exploración. Con este nuevo tratado, el país andino espera que sus exportaciones de litio alcancen para 2024 los $5.000 millones, muy por encima de lo obtenido con el combustible fósil. Y en Argentina, el nuevo presidente, el libertario Javier Milei, propone alinear a su país con Estados Unidos e Israel, pero ya se ha retractado y claramente no va a romper relaciones con China o con Brasil, como había dicho en la campaña electoral. Este pragmatismo, sumado a medidas económicas que lo favorecen, entusiasma a los exportadores de productos primarios como soja y carne, que van mayoritariamente a China. En cambio, las pymes industriales le temen. Martín Sturla cría toros y vientres en San Antonio de Areco, a 110 kilómetros de Buenos Aires, para venderlos a ganaderos que producen carne de exportación. También envía embriones a España o Portugal. Soñaba con que la semana pasada se firmara el acuerdo Mercosur-Unión Europea para exportar más, pero el entonces presidente argentino Alberto Fernández lo frenó para resguardar a la industria. En cambio, su sucesor Javier Milei lo apoya. Europa tiene su plafón ganadero cubierto y no da abasto, y nosotros somos, históricamente fuimos los principales productores y exportadores de carne hacia Europa y Estados Unidos. Sturla se entusiasma con que Milei gire la política exterior de Argentina para darle prioridad a Estados Unidos, Israel y lo que el presidente llama el mundo libre. Aunque en la campaña electoral habló de congelar relaciones diplomáticas con Brasil y China por considerarlos comunistas, como nuevo presidente ya ha iniciado el diálogo. China es el principal destino de exportación,
de la carne vacuna argentina. Para gobernar un país necesitas pragmatismo y lo que está diciendo Milei es pura y absoluta pragmatismo. Daniel Rosato, en cambio, teme la apertura comercial con la Unión Europea y el resto del mundo. En Berazategui, suburbio de Buenos Aires, tiene una fábrica metalúrgica y otra de papel higiénico que emplean 187 trabajadores. Vende todo en el mercado interno. Solo exportaba hace 15 años al resto del Mercosur y a Centroamérica, cuando Argentina tenía un tipo de cambio competitivo. Hay un gran sector de la industria nacional dentro de Argentina que se puede ver afectada porque las condiciones de competitividad que tiene el país, la Argentina, los industriales de Argentina, realmente hoy son desfavorables. Tiene costos de insumos en materia prima que están entre un 200 y 300 más caro que el resto del mundo. Fabián Calle, politólogo experto en relaciones internacionales, explica el giro de política exterior de Argentina. Como suele pasar, a medida que uno se acerca al poder, se va moderando en algunas de sus expresiones y eso en política exterior ha quedado bastante reflejado en los últimos meses, ¿no? De posturas muy blanco-negro ideologizadas a visiones pragmáticas, pero siempre diciendo nuestro corazón está con Estados Unidos. Calle opina que a la jura presidencial de Milei vinieron figuras muy distintas de la derecha internacional como Víctor Orbán, Jair Bolsonaro y Santiago Abascal. Pero en términos económicos, el experto considera que prevalecerá el pragmatismo para intentar vender productos argentinos a todo el mundo. Con el nuevo gobierno de Javier Milei, el campo argentino espera exportar más al mundo. Los que temen a la apertura económica advierten del impacto local en los precios y la industria. Silva Cabrera tiene más. Gracias, Andrés. Seguimos nosotros. Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Guyana, Irfan Ali, se reunieron en San Vicente y las Granadinas para intentar desescalar tensiones por la región del Esequibo. La cita fue promovida por la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAC, y la Comunidad del Caribe. Los expertos creen que la reunión podría ayudar a enfriar las tensiones en relación al reclamo venezolano, aunque no resolverá la controversia territorial. Mientras Maduro celebró la cita para abordar de manera directa esta controversia, el presidente de Guyana dijo que deberá resolverse en la Corte Internacional de Justicia. Por su parte, Venezuela ha retrasado la ley de anexión del Esequibo. Vamos de inmediato a Guyana. Nicole Riz, nuestra enviada especial. Nicole, Venezuela y Guyana expresaron su disposición a continuar con el diálogo. ¿Qué podemos esperar? ¿Un acuerdo para reducir las tensiones realmente o continuará la amenaza de guerra por parte de Venezuela? Silvia, no sabemos que verdaderamente si en un futuro a corto o largo plazo habrá un acuerdo sólido, pero creo que aquí estamos observando unos primeros pasos para una deescalación. El presidente guyanés Irfan Ali lo ha dicho, los diálogos van a continuar. No sabemos de qué forma, de qué formato y cuándo y dónde, pero estamos asumiendo que quedan cosas por hablar y no olvidemos tampoco que todavía queda presencia militar en la zona fronteriza por parte de Brasil, por parte de Guyana, por parte de Venezuela también, y Estados Unidos también está observando la zona con claridad. Sin embargo, yo creo que hoy pues al menos ha sido un mini éxito, al menos esto. Guyana, por parte de su presidente, ha aclarado también otra vez su posición, no se van a mover en el aspecto de la frontera, han subrayado otra vez que no son agresores, que quieren buenas relaciones con su vecino, que a la vez, sin embargo, se reservan también el derecho, en el peor de los casos, hacer alianzas con otros países para defenderse, porque Guyana en sí es un país pequeño y no tendría tampoco necesariamente los recursos militares como para defenderse, como por ejemplo contra una invasión. Claro, bueno, Maduro también habló de paz desde Guyana, mientras en Caracas la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo acaba de aprobar el presupuesto del 2024 con una partida para el Esequibo. Es una posición ambivalente, ¿no? ¿Qué puede pasar brevemente, Nicole?
está siguiendo una estrategia opaca, no sabemos exactamente por qué, pero podría ser simplemente también para mantener las puertas abiertas hacia todas las posibilidades. Y desde luego no olvidemos que hay elecciones en el año que viene en Venezuela y Maduro seguramente tiene un interés de quedar bien a pesar de la crisis en su país, de la cual está distrayendo con este asunto del Esequibo, y sabemos que millones de venezolanos viven fuera porque no pueden vivir con la grave crisis política y tampoco económica. Todavía se están también deteniendo opositores del gobierno, pero si se está hablando del Esequibo, estos asuntos se miran menos y eso le viene bien en una época de comienzo de campaña. Muchísimas gracias a Nicole Riz desde Guyana. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, anunció este jueves un protocolo antiprotestas que incluirá duras sanciones a quienes organicen y participen en las movilizaciones callejeras. En conferencia de prensa, la ministra dijo que quiere terminar con este tipo de prácticas que generan desorden y una falta de cumplimiento de la ley, y enumeró las principales medidas que se llevarán a cabo, entre bloqueos de calles, entre las que cuentan aplicar sanciones a aquellos que lleven a menores durante el horario escolar. Bullrich dijo que las 4 fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales, y que para llevar a cabo estas medidas, esas instituciones emplearán la mínima fuerza necesaria, que será graduada en proporción a la resistencia. Y este 2023 se acerca a su fin con un saldo de 45 periodistas asesinados en todo el mundo, entre ellos 13 en la Franja de Gaza, según la organización Reporteros Sin Fronteras, que publicó este jueves su balance anual. En América Latina, México sigue siendo el país más peligroso para los periodistas, con 4 comunicadores asesinados este año, según la ONG. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el poder desde el 2018, no ha emprendido las reformas para frenar la espiral de violencia contra la prensa. Además, el mandatario y otras figuras destacadas del Estado han adoptado una retórica violenta y estigmatizante contra los periodistas, que sufren secuestros y ataques constantes. En el resto de la región, la polarización e inestabilidad afecta también a numerosos países. Y el Zoológico de Madrid ha dado el pistoletazo de salida a sus celebraciones navideñas, instalando su tradicional pesebre submarino en el acuario de tiburones. Los buzos colocaron el Belén en el tanque de los escualos. Más tarde volvieron vestidos de Reyes Magos y colocaron regalos junto al pesebre, bajo la atenta mirada de los peces. Se trata de una tradición en el zoológico de la capital española, que lleva representando el Belén navideño desde el año 1995. Y con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. La invitación es, como siempre, para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.